Después de casi 30 años siendo director de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado del Instituto Sinaloense de Cultura, el maestro Baltasar Hernández Cano ha sido una figura muy importante para la educación pedagógica musical en el estado de Sinaloa. El maestro ha sido pionero de la enseñanza musical frente a varios alumnos que actualmente son reconocidos músicos o se desenvuelven en este ámbito. Hoy documentamos esta trayectoria a través de una pequeña entrevista. Nos adentraremos en cómo fue su proceso para empezar en la pedagogía, un poco de su historia de vida como músico y qué fue lo que lo llevó a convertirse en la persona que es actualmente. Mi nombre es Paola Lisset Sánchez Noriega, integrante actual de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado y exalumna del maestro Baltasar. Buenos días, maestro. Yo lo conozco personalmente, pero me gustaría que para empezar se introdujera brevemente a la cámara y comenzara por platicarnos un poco sobre usted. Me llamo Baltasar Hernández Cano, tengo 70 años y mi vida pues siempre de alguna manera pues es una vida normal como la de cualquier ser humano, pero siempre he estado vinculado a la música desde muy niño. Yo vengo de una familia de músicos y desde niño siempre me llamó la atención sobre todo la música escolar, la música de escuela. Y en cuanto pude me metí a estudiar música y empecé a hacer el desarrollo y siempre me llamó mucho la atención la enseñanza. Y pues busqué la manera de cómo dedicarme a eso y pues toda mi vida la centré en ese campo. En una entrevista que hizo con Elizabeth Gámez para El Noroeste, comenta que pues su familia viene de músicos, que su abuelo fue acordeonero. Sí, sí, o sea que mi abuelo fue el acordeonista de cabecera de Luis Pérez Mesa. Estoy hablando por ahí en los 40s, ¿no? 50s del siglo pasado. De hecho, yo me llamo Baltasar porque mi abuelo se llamaba Baltasar. Me pusieron el nombre en honor a él. También comentaba que desde muy chiquito quería ser maestro. No sé. Sí, en aquella época, cuando yo era niño, mi abuela, el estilo era que había casas de familia que le daban de comer a maestros. Y a mí me llamaba mucho la atención maestros de escuelas primarias, que yo siempre veía, los maestros antes, bueno, ahora también creo, siempre andaban de traje y muy bien vestidos y todo. Y yo chiquito los veía y yo decía, yo cuando sea grande quiero ser maestro. Siempre quise ser maestro, la verdad, y pues me resultó, ¿no? Pues quería saber si nos podía hablar un poquito ya hablamos un poquito de su juventud, pero pues también me gustaría hablar un poquito de este proceso que lo llevó a cabo, de que su época de estudios, como qué otros detonantes fueron los que lo hicieron querer convertirse en maestro, etcétera. Bueno, yo en realidad trabajaba en Radio Universidad, acá de la UAS, de la universidad, y era el encargado de la programación de la música, pero me dieron como un apoyo sindical si yo quería estudiar, y me fui a estudiar a México. Pero yo me fui a estudiar una carrera de música. O sea, yo tengo una licenciatura en clarinete. Estudié clarinete en la Escuela Nacional de Música. Y estando allá, pero yo ya llegué grande. O sea, la edad máxima para ingresar a una escuela profesional como la UNAM, como la Facultad de Música, son 17 años. Pero yo tenía 28. Pero como me vieron todo el entusiasmo que llevaba y que estaba, pues, como condicionado a un desempeño académico, me permitieron entrar a la escuela. Y así comencé a estudiar. Y como ya estaba grande y yo sabía tocar el saxofón desde niño, tocó la casualidad que había una maestra de saxofón americana, una norteamericana, y ella iba a tener su bebé y prefirió tener su bebé para irse a Estados Unidos. Y yo era como el asistente de ella, o sea, yo tocaba junto con ella y hacía todo. Y me quedé como maestro. O sea, fue una casualidad en la Escuela Nacional de Música. Y luego también era el asistente del director de la banda de música de la Escuela Nacional de Música
Y él ya era un anciano muy grande y se jubiló. Y como yo era su asistente, también me quedé yo. O sea, ha sido una serie de factores de buena suerte. Y yo era 10 años fui director de la banda de música de la Escuela Nacional de Música en aquel entonces. Ahora se llama Facultad de Música. Y así fue como comenzó mi camino en la enseñanza. Empecé a dar clases de saxofón, de clarinete, y también daba de flauta de pico, porque yo toco flauta de pico, o sea, flauta dulce, a nivel como profesional, podríamos decir. Estudié también. Y así fue como yo me vinculé con la enseñanza, y ya me dediqué de lleno. Mi esposa, que también es músico, ella, nos vinimos y ella empezó a crear, de hecho, por ejemplo, las escuelas, tanto las de arte, la de música y la de danza, se la debemos a ella, porque ella fue la que luchó para que se crearan esas escuelas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó a crecer el ambiente de la música, y ya me vinculé yo de lleno con la... Afortunadamente se creó la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes, y pues todos los maestros de ahí ya empezaron a dar clases, y esto creció mucho. Eso le dio mucha vida. Sí. Regresando un poquito a su vida como músico, yo quería saber cómo fue, como que conoció a la maestra Judith, porque también tengo entendido que tiene una agrupación con ella, el Reto Caldara. Ah, sí, claro. Bueno, yo a mi esposa la conocí aquí en Difocur, o sea que toda mi vida ha estado vinculada en Difocur. Ella, hace muchos años, ella cantaba en el coro de Difocur, cuando era niña. Bueno, cuando era jovencita, cantaba en el coro. Ahí fue donde yo la conocí. Pero los dos nos fuimos a estudiar a México, y en México ella estudió clavecín, un instrumento que es como el piano, es muy semejante. Y a raíz de las materias, ya ves que así como tú, como tu trabajo que haces de música de cámara, teníamos música de cámara, y nuestra maestra, que era una clavecinista muy famosa, nos sugirió que por qué no hacíamos un grupo. Y empezamos a tocar en la materia de música de cámara, y a partir de ahí empezamos a conseguir muchos conciertos, y empezamos a tocar, y ya nos dedicamos profesionalmente con el dúo Caldara. Bueno, primero éramos un trío, una chelista de México, sí, y mi esposa y yo en el clavecín, y yo tocando la flauta de pico. De hecho, en esta caja, investigando algunos de los folletos de la banda. Ah, claro. Encontré también folletos de usted como instrumentista. Este es un folleto de la Sala Xochipilli. Ah, mira qué bien. Ok. Esto es de la Escuela Nacional de Música. Sí, encontré folletos de la UNAM. Sí. Este también. Ah, mira qué bien. De las nuevas generaciones, cuando tocábamos en las diferentes facultades de la UNAM. Sí. Estos otros dos. Mira. El de su derecha es el más reciente. Es en los años 2000. A ¿verdad? Sí. Sí, aquí ya éramos dúo. Éramos un dueto ya. Qué bien. No, pues qué maravilla. Mira que encontraste todo eso. No te digo que ahí tienen un montón de cosas ahí. Sí. Sí, rebuscando ahí en los repisos de la banda. Encontramos todo eso. Mira, por ejemplo, este señor que, bueno, en aquel entonces no era señor, Eduardo Gutiérrez, él es un gran pianista hoy en día. Él pertenece a los solistas del IMBA, de Bellas Artes. Y mira aquí, qué buenos recuerdos estos. ¿Cómo usted extraña sus tiempos como instrumentista? Sí, lo que sucede es que cuando yo me fui a México, yo quería ser instrumentista nada más. Cuando uno está joven, pues tiene todos los deseos y el ímpetu de querer dedicarse al concertismo. Yo quería ser concertista, pero porque desconocía el campo de la pedagogía. Realmente nuestro país lo que más necesita son pedagogos, porque el trabajo con los niños y con los jóvenes es lo más importante para el desarrollo de las sociedades, porque tú lo has visto en ti misma, y bueno, y los jóvenes como ustedes que se dedican al arte se darán cuenta que los seres humanos cuando tenemos contacto con el arte somos mejores seres humanos. Sí.
Yo me di cuenta de eso, ¿no? Que la enseñanza era necesaria y por eso me dediqué a eso, Sí. a dar clases. Comencé con un programa que hicieron en la UNAM con niños chiquitos de kinder, de los 4 años. Mi esposa y yo comenzamos a trabajar y a crecer en ese campo. Y pues eso ya se vuelve como una vocación. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien. Lo que pasa es que voy a tomar tantito, ¿no? Adelante. Perdón, porque yo lloro. No, no hay problema, maestro, adelante. Es que es una cosa que adquiere uno cuando ya está grande. Se vuelve muy sentimental. La nostalgia, pues sí. Es algo que siempre amó. Me gana pero ahorita ya me compongo. Sí, y es un mundo muy bonito. Encuentran muchas cosas muy interesantes. De acuerdo. De hecho, yo he formado un montón de gente muy importante, que ahorita son así gentes así, superestrellas, ¿no? Saxofonistas, y se encuentra uno en el camino, esas personas, como misión cumplida, lo siento. Y luego pues yo, en realidad, yo no pensaba ser director de banda, pues yo lo que quería era ser instrumentista, pero se murió el maestro Flores. El maestro Flores, Manuel Chino Flores, era muy conocido. Él era el director de la banda de Difocur, y cuando él murió me invitaron a mí, pues hace 30 años ya, ¿no? Y yo pues la verdad vivía en México y dije, bueno, pues sirve que, como que yo soy de aquí de Culiacán, yo nací aquí, nada más que pues he vivido esta última etapa de mi vida, y ya me vine aquí pues bien, puedo decir que muy contento, ¿no? Y la banda pues ha sido toda una vida. De hecho, los primeros conciertos que se hicieron de la banda los hacíamos aquí en el Macín. La banda no era tan grande como No. ahora. Cuando recién empezaron, buscando los folletos que encontré de la banda, Qué empezaron bonito. siendo 15. Sí, éramos de bien hecho. poquitos. Pues el 95 comenzamos. El más antiguo que encontré fue del 99. Eran aproximadamente 15 miembros. Sí, cuando la banda comenzó, tocábamos todos los domingos ahí en el Sí. kiosco. No sé si de la los quiera plazuela. revisar. Gracias, mija. Son varios. Están en orden cronológico. Muy bien. Perdón porque lloré, ¿no? Pero acuérdense que No se preocupe, los maestro. viejitos nos acordamos y... Sí, pues estas son de la época temprana, ¿no? De cuando recién comenzó la banda. Cuando empezó a ser maestro de la banda, yo recuerdo que hay muchas historias en las que todavía pues no se fundaba la OSLA y no había Claro. maestros. Ajá. Entonces usted fue el que realmente estuvo enseñando todos los Pues instrumentos. yo daba clases de todo porque no estaba más que yo. Entonces daba clases de tuba, de trompeta, de trombón, de todos los instrumentos, porque pues era de acuerdo a la necesidad, ¿no? de la escuela y de la banda misma. Y los métodos que hay para la formación de bandas sinfónicas se prestan mucho para que uno pueda, si no de manera así muy profesional, pero sí puedas enseñarle a los jóvenes y a los niños cómo ir entrando en el mundo de los diferentes instrumentos, y después ellos mismos te van ayudando, o sea, se va haciendo como el diseño de la banda estaba cuando menos en su etapa temprana para que los más capaces apoyaran a sus compañeros, o sea, ir haciendo como una parte misma de irte retroalimentando. ¿Y cómo se siente ahora después de tantos años y que ya se jubiló? Bueno, yo en verdad me siento muy bien porque siento que pues mi trabajo, la vida del ser humano es cíclica, o sea que se va cumpliendo las cuestiones de que otros han hecho, y uno ya debe de ceder la estafeta para que
otras generaciones lleguen con nuevas ideas en el mundo, porque el mundo ha cambiado mucho de cuando yo comencé, y creo que mi trabajo pues se logró al máximo, cuando menos de mi parte. Como te decía en un principio, pues hay un sinfín de ejemplos de gente muy valiosa en el arte de la música. Por ejemplo, en la banda El Recodo hay dos jóvenes que aquí comenzaron con nosotros, en la banda Limón también. O sea, te puedo nombrar casi todas las bandas y aquí se empezaron a formar. Como último material que le voy a mostrar, encontré estas dos fotos. Ah, mira, de la banda. Sí. Ah, ese es en la sala Socorro Astor. Ya ve la Isaíris, mira, aquí está. Ah, mira qué bien, qué bien. Muy bonitas la... ¿Y usted qué considera que ha sido alguno de sus mejores logros? Siendo músico en general, no tiene que ser de la banda. Ahorita estamos hablando de su vida. Puede ser cualquier logro en general. ¿De qué es lo que se siente más orgulloso? Bueno, a mí lo que más siempre me interesó fue la parte pedagógica. O sea, lo que a mí más me ha llenado de satisfacción es el lograr que jóvenes se interesen. O sea que nosotros en la Escuela de Artes realmente no buscamos que la gente sea artista, sino que sean mejores seres humanos, pero de manera por selección natural, pues surge un que otro artista, como la jovencita que está aquí. Mira, ella también ha estado vinculada al arte desde chiquita y ahora es una gran maestra de artes plásticas, pero todos ellos comenzaron chicos ahí, y la vocación de la gente pues es que uno la desconoce. Hay gente que solamente se dedica, no sé, por ejemplo en el homenaje de los 50 años que hubo para la banda, no fue para mí, sino fue para la banda, vinieron personas de la sociedad que ya no son músicos, pero que son ingenieros, arquitectos. Pues se logra el objetivo de formar mejores gentes, ¿no? Que eso es lo que uno busca. Y ya por la selección natural de las sociedades salen músicos. No salen muchos, es uno que otro, ¿no? No es la búsqueda de uno, pero el que logres que ese principio de que puedan venir los muchachos y con el tiempo te digan que lo lograron, pues, ¿qué te puedo decir, no? Creo que esa es la satisfacción más importante que yo siempre he tenido. Bajo su batuta con la banda sinfónica, ¿usted cuál considera que han sido los mejores logros como director artístico bajo la banda? Bueno, así como logros tal, yo lo que siempre busqué, o lo que siempre he buscado, es que el crear un mundo musical, sobre todo en la juventud y en la sociedad, pero localmente. A mí me interesa mucho el mundo local, no tanto la trascendencia a nivel nacional o internacional, pero por razones lógicas, como nosotros éramos la única banda oficial del gobierno del Estado, pues, por ejemplo, un logro muy importante que tuvimos nosotros es que cuando Sinaloa fue el invitado al Festival Cervantino, nosotros inauguramos en León el Festival Cervantino, en un lugar precioso que se llama Parque Bicentenario, que está en León, Guanajuato. Y para la gente que no es músico, ¿cómo pudiera describir usted el Festival Cervantino? Bueno, el Festival Cervantino pues es la máxima, digamos que es el máximo exponente de las artes en este país, desde el punto de vista, pues se pudiera decir en general, porque se apoya por todos lados, pero en el Festival Cervantino llegan todas las artes e invitan a los países así más importantes del mundo y a los estados. Casi siempre se invita a un país o dos y un estado o dos de México, y durante, no sé, 2 semanas, lo mejor del arte. Cuando hablo de lo mejor del arte me refiero a todo: artes plásticas, danza, teatro, música, todo lo que cine, todas las artes allí confluyen y luego se hace un enorme festival. Eso es una. Y luego también, no sé si han escuchado del AIFA, el aeropuerto de la Ciudad de México que hicieron recientemente. En la inauguración del AIFA también nosotros tocamos. Le tocamos al presidente
y a un montón de gente, ¿no? Allí. Era una representación por estado, ¿no? Sí. Y la banda fue... Y nosotros fuimos en representación a Sinaloa y estuvo bien bonito porque pues llevábamos un programa de música sinaloense y al público le encantó, pues. Este es un periódico de cuando fueron al Festival Cervantino. Ah, mira qué 2012. bonito. Tiene 20... no. Pues 13 fue años. el 12, fue sí, pues mira, el 2012 fue esto. Mira qué bien estás, encontraste un montón de material muy interesante. Bueno, realmente todo se debe a usted, porque usted era el que... El que lo guardaba. El que lo guardaba. Sí. Yeah. Sí, es que yo guardo todo, porque pues eso es bueno en tener. Esta hoja aquí hay otro periódico. Mira qué banda tan grande, ¿no? Eran un montón. Pues mira, a este señor ya se murió. Es un clarinetista polaco. A ese es el que acompañamos en el Cervantino. Ese Maciek. Ese señor era un gran clarinetista. Por ejemplo, esta nota de periódico fue publicada el 11 de septiembre de 2012. Sí, ya ves, mira, hace que 13 años de eso. Y cómo pasa el tiempo. Entonces, ¿usted considera que esos dos han sido...? Sí, principalmente el representar al Estado, pero nosotros, bueno, la banda antes de que yo estuviera, estuvo en París, tocó en Francia y también en África. Sí, son historias muy interesantes, ¿no? Pero yo siempre he enfocado, la idea que yo tengo es que la agrupación a quien le tiene que servir es a nosotros. Pues no tiene caso que nos vayamos a mostrar a otro lado, crear aquí un ambiente de que la gente vaya a los conciertos, que se ha logrado de cierta manera, porque la banda sí jala mucho, ¿no? Mucho público, ¿no? Sí. Bueno, y como última pregunta que yo le voy a hacer, yo quisiera preguntarle como, ¿qué es algo que le diría a las próximas generaciones de músicos o que quisieran volverse músicos pedagogos? ¿Qué es lo que usted alentaría? ¿Qué les diría? O algo? Bueno, en el ámbito musical y en el ámbito de la necesidad social, yo lo que creo es que, por ejemplo, digo, sin menospreciar el trabajo de los instrumentistas, este país realmente no necesita instrumentistas, porque los instrumentistas, una de las cosas que me he dado cuenta en todos estos años que tengo, es que batallan mucho para poderse acomodar, porque hay mucha gente que toca. Por ejemplo, tú eres una excelente flautista, pero tienes mucha competencia. A pesar de que tú eres muy buena, vas a encontrar un camino muy difícil en el ámbito de ser instrumentista. Claro que tiene que ver con las habilidades que uno pueda tener para darse a conocer y todas esas cosas, pero lo que este país necesita son pedagogos. O sea, yo verdaderamente les sugiero que combinen, pero principalmente nosotros necesitamos gente que enseña, que cree, por ejemplo, con los niños de kinder, con los niños de primaria, para que amen la música, para que la sociedad reconozca el arte en sí. Creo que ese es el camino. Más que nada, y a partir de ahí, de manera natural, van a salir gentes así tan valiosas como tú, ¿no? Que aman la música y que se da pues de manera natural. Creo que el camino de nosotros es, pero no nada más. Antes, cuando yo era niño, en las escuelas se enseñaba artes en general, como parte de la formación académica, y lo quitaron. Eso debería de regresar, es muy necesario para poder lograr pues que esto se serene, ¿no? Porque el ser humano cuando está, como ustedes que se dedican a una cuestión artística, se dan cuenta que eso lo serena a uno más. O sea, no anda pensando cosas extrañas, ¿no? Sino se enfoca, encuentras enfoque, le encuentras cosas y está comprobado que la gente que estudia música, aunque seas arquitecto, aunque seas lo que seas, vas a tener mayor enfoque y te vas a dedicar de manera más, con más pasión y método. ¿Quién sabe por qué? No lo puedo explicar, pero sí sucede, ¿no? Me sucedió a mí y creo que le puede suceder a quien sea.
En el discurso en el que le entregaron su reconocimiento por su labor en el ISIC, en el concierto del pasado 12 de octubre, usted comentaba que le gustaba mucho la música y la educación de la música porque es lo que ayuda a convertirnos en mejores seres humanos. Exactamente, sí. Principalmente una de las características. La música, el arte en sí, pero la música, como es abstracta, está siempre contigo. O sea, es algo que no lo ves, pero siempre lo tienes en tu mente y te permite, si estás triste, yo siempre así le digo a los jóvenes, yo realmente la parte que más me gustaba de mi convivencia, la enseñanza, es que convivía con jóvenes. O sea, eso ayuda mucho a que uno también aprenda muchas cosas, y yo siempre a los jóvenes les decía que si estás triste, oye música, si estás enojado, escucha música, si lo que sea te permite lograr lo que tú tienes dentro, equilibrarlo, ¿no? Siempre encontrarás, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos porque nos pudiera presentar esta entrevista. Yo sé que su historia es muy larga y ha tenido un montón de trabajo, entonces le queríamos agradecer por su tiempo. Yo estoy encantado de poderle servir. No por nada, le digo, yo no soy gran cosa, pero yo no sé si te fijaste desde el tiempo que me conoces, yo no doy entrevistas porque siento que mi labor es pedagógica, ¿no? Pues no sé qué pude haber hecho. No, maestro, su labor pedagógica ha creado muchos músicos y maestros en el ámbito cultural sinaloense. Y yo creo que todos los que hemos pasado por su batuta estamos muy agradecidos por todo el trabajo que ha hecho todos estos años. No, sí, muchas gracias. No, bien, está muy bien. Solo a esa parte, pues, les agradezco mucho a ustedes que me hayan tomado en cuenta, y con todo gusto, pues, conociendo tu trabajo y el enfoque que dan ustedes a las nuevas carreras está muy bien. Y siempre he pensado, por ejemplo, una cosa que yo hago es rescatar la memoria de los de antes. No lo doy a la luz, pero me dedico, por ejemplo, el maestro Flores, el primer director, bueno, no fue el primero, pero el que le dio mucha vida a la banda. Él fue un gran músico, pero no es reconocido. Yo me he dado la tarea de... él sí componía mucho y escribía mucho. Por ejemplo, nosotros, toda la música de los 30, de los 40 del siglo pasado, existe un testimonio, nosotros ahí lo tenemos en el Salón de la Banda, gracias a él, y creo que lo que ustedes vine porque es muy importante para las nuevas generaciones saber de dónde venimos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes.